Bueno, como ya hablamos un poco de lo que vendrían siendo ya las tipografías romanas, el segundo punto que empezamos a notar o que empezamos a trabajar ya vienen siendo las lineales, ¿no? Dentro de las lineales, la primera clasificación con la que nos encontramos son las grotescas. Recordamos que ese término de lo grotesco se lo daban los tipógrafos puristas a estas tipografías porque en concreto ellos decían que habían perdido toda la gracia, tanto en sentido figurado como en sentido literal, porque también entendemos que las serifas o esos remates súper decorativos que tenían las tipografías romanas, ¿cierto? Digamos que esos remates se les entendía o se les conocía también en la época como gracia, ¿ya? Serifa o gracia. Tienen un nivel de contraste muy pequeño entre trazos gruesos y finos. Las curvas son cuadrangulares, bastante cerradas. Los remates son perpendiculares a la dirección del trazo, lo vemos un poco en el remate de la E, en la parte de la abertura, ¿cierto? Tienen una altura de X bastante alta, ¿cierto? Cuando nos damos cuenta, las ascendentes y las mayúsculas tienen la misma altura. La G podría ser una G de cola, como estamos viendo aquí de ejemplo, o una G de gancho, eh, como las que conocemos nosotros o aprendimos nosotros a escribir hace mucho tiempo. Los puntos de la I podrían ser cuadrados o podrían ser redondos. Entonces es una tipografía bastante básica. Digamos que yo ahí sí como que tengo como que concuerdo mucho con los tipógrafos de la época. Llegaría a decir que es una tipografía grotesca, ¿no? Visualmente pierde mucha fuerza. Digamos, son tipografías muy básicas, muy sencillas, que uno como que le pierde la gracia. Digamos, yo no soy muy fan de las lineales de este estilo como las grotescas. Vamos a ver, por ejemplo, aquí el set de caracteres de la Franklin Gothic. Es una tipografía sin mucha gracia, sin mucho sentido, pero pues digamos que es parte de la historia de la tipografía. Otra de las características que las tipografías grotescas hayan perdido los remates y las serifas tenía que ver mucho con las características técnicas de la época, ¿no? Cuando nosotros empezamos a ver, pues la imprenta empieza a tomar mucha fuerza dentro de la industria, dentro de los procesos de creación y demás. Entonces nosotros empezamos a darnos cuenta de que es una tipografía que la impresión tipográfica empieza a ser muy demandada, ¿no? Entonces hay mucha demanda de hacer impresos. Pero lo que pasa es que las máquinas, o sea, no era que hubieran suficientes impresoras, por así decirlo, suficientes imprentas, sino que parte del asunto, que eran los tipos móviles, sí eran muy escasos. Y es porque efectivamente poder tallar todo un set de caracteres, que es parte del ejercicio que nosotros vamos a desarrollar, pues era algo muy complicado, ¿no? Entonces hay tipografías que sus tipógrafos en tallar el juego completo de caracteres se han demorado años de los años, 5, 6, 7, 8 años en tallarlo por la cantidad de remates y la cantidad de elementos decorativos que tenían las tipografías. Ahora, estas grotescas eran unas tipografías mucho más prácticas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros podemos darnos cuenta de que es mucho más sencillo tallar una L a este estilo sin serifas que una L con unos remates. Además, pensando en pequeños puntajes. Entonces, imagínense una tipografía a 8, 9, 10 puntos con toda esa cantidad de serifas y gracias a comparación de esto que eran como trazos súper sencillos y lineales. Ya después de esto, nos encontramos con las geométricas. Las tipografías geométricas obedecen o aparecen con algunos de los movimientos artísticos de la época, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de movimientos artísticos, nos encontramos como con movimientos de la Bauhaus, que lo hablábamos un poco en clase, el movimiento del Stitch alemán, ¿cierto? Del estilo, donde por tendencias visuales, por tendencias artísticas y de diseño, se empieza a hablar que las tipografías tenían que ser mucho más minimalistas, tenían que llegar como a sus estructuras sumamente sintéticas y pues empezar a construirse a través de figuras geométricas. En este caso, pues notamos nosotros una fuerte tendencia a los círculos, a los triángulos, a los cuadrados y todo esto. ¿Qué era lo que pasaba? Si nosotros vemos aquí el set de caracteres de la futura de Paul Renner, pues entonces estas tipografías
son bastante entretenidas, son bastante prácticas desde el minimalismo, pero ya para una composición de cuerpos de texto sufrían muchos problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que para que el cerebro pueda leer, pueda hacer una buena lecturabilidad, reconoce las serifas, los remates y estas características para poder diferenciar de una forma mucho más práctica las letras. Entonces, cuando nosotros veíamos esto, teníamos que tratar de hacer una composición tipográfica con una futura, pues muy chévere y todo, pero generaba varios problemas de lecturabilidad que en diseño hay que evitarlos antes que generarlos. Entonces, después de que aparecen estas lineales geométricas, pues los diseñadores y la gente del campo, como de la impresión y el diseño y todo esto, empieza a darse cuenta de ese pequeño problema y llega y empieza a tener en cuenta, hace como un flashback y empieza a decirse, no, venga, espere, nosotros tenemos que hacer como que regresar un poco y empezar a notar en qué estamos fallando. Por eso aparecen las lineales humanistas. Entonces estas humanistas empiezan a recortar esas proporciones de los signos humanistas, de las romanas humanistas, para llegar y generar unas formas que el cerebro, la mente, todo este asunto para poder generar la lecturabilidad, puedan ser mucho más prácticas, ¿ya? Entonces, como que llegar y poder generar ese tipo de elementos, ¿no? Poder llegar y crear composiciones tipográficas que se pudieran leer y que el cerebro no tuviera que esforzarse tanto por reconocer las formas. Si nosotros nos encontramos aquí, vemos como el set de caracteres de la Gill Sans, a comparación de la Franklin Gothic, pues esta Gill Sans empieza a tener un poco más de gracia, empieza a tener como un poco más de sentido. Obviamente que es como todavía un punto intermedio, como algo que necesita todavía como mucho trabajo, pero al recuperar un poco esos trazos, digamos que si los vemos nosotros en la letra A, en la letra G, ¿cierto? Pues nos ayuda a nosotros a generar una mejor lecturabilidad dentro de los textos y en la composición que se puede hacer con ellos. Ya por aquí, a partir de los años 50, pues nosotros recordamos que empezaron a aparecer lo que venían siendo las neogrotescas, ¿no? Estas tipografías tenían un nivel de contraste muy bajo entre trazos gruesos y finos, ¿ya? La altura de X es bastante elevada. Esa altura de X tan elevada es porque estas tipografías como la Frutiger, la Helvética, la Universe, ¿cierto? Eran tipografías que fueron pensadas para poder leerse a grandes formatos, a grandes distancias. Y eso pues tenía una respuesta, por eso es que se empieza a decir que se empiezan a diseñar a partir de los años 50, con, digamos, como que con ese boom y ese despertar económico después de la Gran Depresión, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque entonces nos lleva a nosotros a decir de que empieza a generarse los primeros productos, la gente empieza como a comprar cosas, ¿no? Entonces, digamos, como que es un gran boom en la industria automovilística, eh, en lo que era la cuestión como de los grandes complejos de habitacionales, de casas, barrios, etcétera, en Estados Unidos y en otros países. Entonces eso llevaba a el despertar, de cierta manera, como que el nacimiento en concreto de la publicidad. Y entonces la publicidad pues exigía de que si yo quería diferenciarme de otro producto, tenía que darme a notar mucho más fuerte. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el set de caracteres de la Frutiger. Una de las características de la Roman, de las lineales neogrotescas, es que después terminaron siendo unas tipografías muy legibles a grandes distancias y por consiguiente empezaron a ser muy utilizadas en sistemas señaléticos. Entonces, digamos que en los metros, en grandes sistemas masivos de transporte, en, digamos, centros comerciales, gobernaciones, hospitales, etcétera, todo sitio que exigiera como un sistema señalético, estas tipografías eran como que, o son aún, las que llevan como que siempre la parada y las que uno siempre tiene como muy en cuenta para poder generar ese tipo de elementos o composiciones visuales. Después nosotros empezamos a encontrarnos como con algunos elementos o algunas tipografías que eran como muy de, como que no estaban dentro de una clasificación dentro de lo romano o dentro de lo lineal. Uno de estos ejemplos son las egipcias, porque digamos que las egipcias son unas lineales que tienen unos grandes remates. Entonces digamos que hay una diferencia entre el remate y la serifa. La serifa conserva como una fluidez con el trazo. El remate se siente
impuesto, se siente como que no hace parte de esa fluidez. Digamos, imagínense si ustedes estuvieran escribiendo con un pincel o algo y hacen una serifa o hacen una cuestión, se ve fluido. En cambio aquí es como si yo cortara un pedazo del trazo y lo pegara eh, con la otra parte, ¿no? Entonces son trazos muy fuertes, muy pesados, muy visibles, digamos que también tenían que y respondían mucho a los factores de hacerse notar, de poder visualizarse muy a grandes distancias y todo este cuento. Entonces aquí vemos un set de caracteres de la Clarendon, que es un signo bastante pesado, una mancha bastante fuerte. Las incisas, digamos que tienen una cuestión bien interesante porque se puede decir que son unas lineales, ¿cierto? Pero cuando nosotros vemos ese ensanchamiento del trazo, en este caso de la óptima, pues nosotros como que llegamos a pensar como que es una serifa, no es una serifa, es un elemento visual bastante curioso, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, cómo funciona. Digamos que la óptima es una tipografía muy bella. El señor Hermann Saff ha hecho unos desarrollos tipográficos muy interesantes. Digamos que muchas de las tipografías que el señor tiene son muy bellas y la óptima es una de ellas. Es una tipografía que funciona muy bien como para cuerpos de texto en palo seco. Ya casi para terminar, pues nosotros nos encontramos como con algunas también que no están dentro de esa clasificación, como que vendrían siendo las caligráficas. Recupera mucho la impronta o esa cuestión caligráfica de la época, ¿cierto? Son signos que se ligan, eso quiere decir que se unen. Cuando una letra llega a su punto final, se une con la siguiente. Y pues esa variación de los estilos caligráficos va desde los históricos, contemporáneos, informales, una gran cantidad de cosas, ¿no? Uno de los puntos interesantes de las caligráficas o de este boom de las tipografías caligráficas también tiene que ver con el despertar tecnológico. Digamos que en este momento, antes para hacer el desarrollo de una tipografía, pues yo tenía que o saber escribirla muy bien a mano, después tenía que tallarla en metal para poder hacer la fundición de un set de caracteres, pero después, con la aparición de las tecnologías de la información, de los computadores, de los ordenadores y todo esto, pues yo lo que tenía que hacer era como que manejar un software y poder hacer estos trazos dentro del software. Entonces ya no se necesitaba una pericia tan de relojero suizo para hacerlo, sino que era más como un conocimiento tecnológico dentro de las nuevas tecnologías. Después nos encontramos como con las decorativas. En este ejemplo que les mostraba sobre la Yellow Submarine, la tipografía que utilizaron o que encargaron los Beatles para hacer parte de su álbum Yellow Submarine. Y cómo empezamos a entender que hay muchas tipografías en la actualidad que son únicas o decorativas, que han cumplido o cumplen un fin específico. Entonces, como que muchas marcas, muchas empresas tienen tipografías únicas en sus logos, en sus logotipos, en sus logosímbolos, como sea. Y por último encontramos el factor de las experimentales, que responden a algún tipo de necesidad visual como tal para poder generar, digamos que una experiencia con el usuario y el uso de la forma, ¿ya? Entonces digamos que estos son como parte, digamos, es un resumen muy amplio de lo que viene siendo parte de la clasificación tipográfica. Voy a pausar aquí en este momento ahora esta segunda opción de la configuración de la grabación para explicarles ya en materia qué es lo que vamos a hacer.